Radium te invita a que hagas la radio con nosotros. A partir de ahora, Visión Radium. Visión Radium. Anticipándote los temas de la semana. Visión Radium. Una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional, con toda la información necesaria. Sociedad, economía, deportes, política, cobertura total en tiempo real. Visión Radium. Solo por la radio que te gusta. 91.3. Sinónimo de excelencia. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo está, Rubén? ¿Cómo anda, Rodolfo? Bien, muy bien. Bueno, cafecito Jack. Cafecito Jack de por medio para comenzar una mañana en Mendoza muy linda. Hoy vamos a tener, vos fíjate que esta semana, lo estábamos comentando recién, esta semana vamos a tener una semana bastante cálida en cuanto a temperatura. Se está hablando de más o menos 30 grados promedio, 35 grados es lo que vamos a tener para el día de mañana. Hoy tendremos 30 a 32 grados. Aparentemente una semana de verano que se está despidiendo con unas temperaturas bastante importantes. Así es, un advenimiento del otoño que vamos a vivirlo bien. Vos sabés que hay un tema que lo adelantábamos recién en el noticiero cuando terminábamos, que es qué es lo que nos está pasando a los mendocinos con todos estos barullos de la economía, cómo repercute esto en nuestro sistema y si estamos preparados, porque por allí los dolores de estómago y los malestares muchas veces uno lo aduce a la comida, a que algo me cayó mal. Yo creo que lo que nos cae mal son las noticias de los diarios de todos los días, ¿no? Al estado de cada persona, por ahí uno mismo enferma el cuerpo y bueno, son las facturas que nos pasa, como decimos siempre, me está pasando factura el cuerpo a través de ciertos momentos que tenemos de cada uno de nosotros y bueno, nuestro cuerpo se resiente. Exactamente. Bueno, ese es el tema que vamos a tocar hoy con el doctor Sergio Salomone, gastroenterólogo, y que sos o serás presidente de la Asociación de Gastroenterología. No. Buen día. Buenos días. Está funcionando la Sociedad de Endoscopía ahora y la Sociedad de Gastroenterología por separado. Yo estoy en la Sociedad de Endoscopía presidiéndola por ahora, porque ya, digamos, hay renovación de autoridades, pero también participo de la Sociedad de Gastroenterología, obviamente. Vos sabés que la intención que teníamos, Sergio, de charlar contigo era saber esto. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo? Como decía Rodolfo Pardo hace instantes, ¿nos está pasando facturas por la situación que estamos viviendo, los nervios y el estrés? Sí, bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, que por concepción general las enfermedades no son unicausales, siempre se juntan una serie de factores para provocar en determinado momento en esta persona que tiene esta estructura genética, esta herencia, esta predicción, este hábitat de vida, y dentro de todos esos factores aparece también el estrés, es decir, desde ya, digamos, cómo comemos, qué horarios tenemos para comer, si comemos rápido, por ahí comida, la que se denomina comida chatarra, si no hacemos una dieta balanceada, porque es más rápido, digamos, comer un sándwich que no prepararse un plato de verduras, digamos, son muchos factores en donde el estrés actúa en forma directa en algunos casos y en otros casos condicionando nuestro modo de vivir, ¿no? Cotidiano, ¿no? Sergio, ¿por qué los argentinos nos cuesta tanto manejarnos con una dieta? ¿Por qué nos cuesta tanto respetar aquello de, por ejemplo, las 4 o 6 comidas diarias? Bueno, un poco es cultural, ¿no es cierto? Inclusive en Mendoza y en aquellas ciudades en donde, o provincias donde, digamos, los horarios de trabajo son discontinuos, esto, digamos, por ahí se fracciona de otra manera. En Buenos Aires, por ejemplo, no tanto, pero lo mismo, o sea, al mediodía la salida es la comida rápida, la comida
una hamburguesa, un sándwich, y en Estados Unidos no, hacen un buen desayuno, hacen un almuerzo frugal y después cenan temprano y no se van a acostar inmediatamente. En cambio nosotros tenemos muchas horas de ayuno, jornadas de trabajo muy largas, desayunos muy poco enriquecedores en vitaminas y en proteínas y demás, y bueno, eso también hace que haya cada vez mayor digamos exceso de peso, obesidad. Ustedes han visto que esto es una pandemia, o sea, una enfermedad mundial. O sea, hay lugares donde los niños, la tasa de niños con exceso de peso y obesidad es muy importante, ¿no? Estados Unidos es uno de ellos, y están trabajando fuertemente en todos esos lugares para poder disminuir eso que ya condiciona al niño a una serie de cosas, no solamente a los trastornos directos de la obesidad. Hoy está muy de moda, no muy de moda, existió siempre el tema del bullying, y digamos, los gorditos siempre han sido objeto de cargadas, de chanzas, de burlas, lógicamente, ¿no? Doctor, el tratamiento así de tantas enfermedades que están vinculándose a personas más jóvenes, porque uno siempre pensaba de que cuando uno llegaba a una etapa de la vida surgían ciertas enfermedades. Hoy día las enfermedades están causando estragos en sectores de menores de 50 años. Caso del Parkinson, caso otras enfermedades que son recurrentes de personas mayores. ¿Qué está pasando en cada uno de nosotros, o en la situación en sí de la sociedad que nos está pasando a nosotros ese tipo de enfermedades? ¿Por qué? Bueno, había un filósofo que tuve oportunidad de entrevistar, que me decía que la salud como necesidad era una necesidad totalmente culturalizada. Y la cultura es como que va cambiando a través del tiempo, a través de los años, y verdaderamente está alcanzando, está como apareciendo en el mapa, digamos, epidemiológico, la mayor incidencia de enfermedades que antes no se veían en jóvenes. El ejemplo más dramático que hoy vemos es la violencia, y es el tema de la muerte violenta por accidentes de automóviles, que están influenciadas a su vez por adicciones, que en los jóvenes, digamos, es el modo de inicio, ¿no? El alcohol es el modo de entrada a la adicción, ¿no? El tabaco es una adicción, sino que culturalmente le decimos es un vicio. No es un vicio, es una adicción. Es decir, que hay una dependencia física y sobre todo hay una dependencia psíquica en todas esas cosas. Escuchaba la otra vez a un jurista, ex miembro de la Suprema Corte, hablar de muerte violenta. La principal causa de muerte violenta es la muerte por accidentes de automovilísticos, y en esto tiene la población joven como la principal fuente digamos de ocurrencias. Pero después existen las muertes, digamos, en cuanto a importancia de muerte violenta, la muerte por suicidios. Nadie habla de la muerte por suicidio, nadie habla de por qué se suicida la gente. Es una cosa muy dramática. Después vienen las muertes vinculares, ¿sí? Las que los amigos, Claro. Y en último lugar están las muertes, digamos, que se producen por la violencia común. Pero es cierto lo que usted dice, quizás los hábitos de comida tienen que ver con esto, las adicciones tienen que ver con esto, digamos, en términos genéricos. Si uno analiza, por ejemplo, los factores de riesgo de todos los cánceres, o de la mayoría de los cánceres, digamos, que hoy ocurren, y que hoy están aumentando, algunos están disminuyendo, es también otra expresión de por qué empieza a involucrar a veces a gente más joven. Es decir, hemos abandonado aquella estructura donde lo más importante era las epidemias, las endemias, las muertes, digamos, las morbilidades por enfermedades transmisibles, por las crónicas no transmisibles, ¿no? Donde obviamente todo esto sigue ocupando un lugar de importancia, la muerte de origen cardiovascular,
Pero bueno, ustedes habrán visto por televisión mucha propaganda, publicidad sobre cómo prevenir el EPOC, el tabaco, hoy el cáncer de colon, que es lo que me preocupa a mí, ocupa la segunda causa de muerte por cáncer después del de mama. O sea, es un tumor absolutamente, no digo absolutamente porque en medicina no hay nada absoluto, pero es desde un punto de vista, digamos, de la prevención, desde un punto de vista de las medidas que se pueden tomar, es uno de los tumores que debieran disminuir grandemente la tasa de mortalidad, no la tasa de incidencia, pero sí la tasa de mortalidad, porque la mayoría de los cánceres de colon vienen de un pólipo benigno. Hay antecedentes familiares que hacen que esa persona tenga un riesgo, de manera que hoy vemos en los consultorios personas más jóvenes con pólipos y aún con cánceres de colon. Yo hablo de mi especialidad específicamente, ¿no es cierto?, que es la gastroenterología, que antes quizás no lo veíamos, también ocurren otras cosas. Hay perfeccionamientos tecnológicos que permiten también hacerlo, pero hay cosas tan sencillas y tan baratas, digamos, para que sean adoptadas como políticas públicas, que de hecho Mendoza algo iniciado, que es en una persona del test de sangre oculta después de los 50 años puede prevenir el cáncer de colon, y el test de sangre oculta en materia fecal es un test sencillísimo, un test que no tiene un procesamiento laboratorial importante, se lee como un EVA-test para que usted tenga la idea de la facilidad con que se hace hoy día, y tiene bajo costo. Y puede ser llegada, si ustedes quieren, después nos desplayamos un poquito más, porque ese es el tema que más me preocupa y ocupa en este momento, pero hay muchas cosas que se pueden hacer por prevenir esto, y los factores de riesgo, de hábitos, de medio ambiente, de comida, del estrés, esto que decía Rubén recién, respecto de todas estas preocupaciones de índole económico, que si estoy despedido, que si no estoy despedido, que si me alcanza, que la hiperinflación, que si subió mucho, que si le puedo mantener a mis hijos, causa mucho trauma, causa mucha frustración, causa desavenencias matrimoniales, destruyen familias. Entonces como que... Sí, hay una complicación de hechos que se van sumando al estado de la persona y por eso que decimos pasa factura al cuerpo. ¿Hacemos una pausa? Sí, hacemos la pausa. Ya volvemos. Estás escuchando Visión Radio. Estamos en Café Jack, estamos en la peatonal, estamos en el 220 de la calle Sarmiento, muy pegadito a la Bolsa de Comercio. Estamos disfrutando de esta charla con el doctor Sergio Salomone, pero también de un muy rico café al cual a usted también le pedimos, si gusta, puede venir a tomarlo con nosotros. Puede pasar y disfrutar y opinar, exactamente, de un buen café como el que está acá en este lugar, sí, de la peatonal, y también verlos, conocerlos y charlar con nosotros. Bueno, sacarse algunas fotos también con nosotros para su blog. Estamos en el mes internacional de prevención del cáncer de colon. Sí, exactamente. El mes de marzo está, digamos, asignado así por las instituciones que en el mundo, digamos, abordan los temas de cáncer. Están designados como el mes internacional de prevención del cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los cánceres que hoy, digamos, está teniendo una tasa de incidencia y de mortalidad por detrás del cáncer de mama, digamos, y a la altura casi del cáncer de próstata en el caso del hombre, pero si consideramos ambos sexos, es la principal causa de muerte. Recién nos decía fuera de micrófono Sergio con respecto al tema de que debía pedirse el test a todo mayor de 50 años o que esté en el límite de los 50. Sí, debiera implementarse como una parte, digamos, de lo que habitualmente la gente denomina chequeo, que dice, doctor, vengo a hacerme un chequeo, después de los 50, electrocardiograma, glucemia, uremia, todas esas cosas, debiera incorporarse el test de sangre oculta en materia fecal, porque es un método muy sencillo,
muy barato, digamos, o sea, no es oneroso. Y bueno, si es negativo lo tiene que repetir todos los años, y si es positivo, obviamente no tiene que estar sangrando el paciente, porque si no le va a dar positivo sí o sí. Y de muy fácil lectura, sobre todo, ¿no? Porque se lee como los test de embarazo, ¿no? Como un EVA-test, ¿no? Doctor, yo digo una vez hice una campaña de prevención para dejar de fumar. Y lo primero que se hizo, en vez de hacer una campaña pública, se hizo una campaña para los médicos, para los profesionales médicos, porque son los primeros que tienen el contacto con el paciente. Y son los primeros que a veces están fumando delante del paciente. Entonces se hizo un trabajo de prevención interna de profesionales. ¿Por qué no se hace también en este caso con los clínicos o los médicos en general una campaña de que deben pedir ese test de control? Porque uno va a un profesional y a veces no sabe lo que tiene que pedir. Usted va y le dice, yo quiero un control, y lo primero que se le va a uno es el corazón, el electro, la uremia, la glucemia, a ver cómo estamos el colesterol, y ya para uno cree que está todo bien. Y como dice usted, hoy es el mes, comienza el mes, o es el mes del cáncer de colon. ¿Por qué no trabajar internamente con todos los profesionales, hacer un memorándum o darle un escrito o hacer una prevención interna para que ellos tengan el interés como profesional de pedirlo, aunque a veces desconocen el resultado, pero que se haga como un complemento permanente, como es el electro, como es a veces un análisis común? Sí, digamos que una buena práctica clínica hay que promoverla, hay que difundirla, hay que comunicarla, hay que insertarla dentro de un programa, hay que insertarla dentro de un buen protocolo. Hoy la medicina en el mundo se mueve en función de varios parámetros, pero en función de esto, digamos, se hacen reuniones científicas mundiales de consenso para ver de qué manera se puede prevenir determinada enfermedad. Y sobre todo, digamos, la predicción del riesgo, ¿no es cierto? Muchos médicos desconocen, digamos, esta situación. Ojo, el test de sangre oculta en materia fecal no es sinónimo de cáncer de colon, pero obviamente cuando una persona tiene un sangrado, tenga la edad que tenga, lo menos que tiene que hacer es decir, deben ser, qué sé yo, las hemorroides o una fisura. Tiene que ir al médico, y debe ser estudiado. Y aquel que no tiene ningún sangrado, después de los 50 años, tiene que hacerse un test de sangre oculta en materia fecal, no cualquier test, porque el problema que existía hasta hace un cierto tiempo era que los test no distinguían la sangre humana de la sangre animal. Entonces, si yo comía un bife o comía carne de otro animal, digamos, se podía confundir. Sí, claro, no era específico. Hoy los test son sumamente sensibles a la determinación de sangre oculta en materia fecal. Se denomina por método inmunohistoquímico o inmunocromatográfico, porque lo que hace es cambiar el color de lo que marca el reactivo, digamos, en las tiras donde se deposita el reactivo con la materia fecal. Y no hay que llevar materia fecal, nada, es un frasquito que tiene un reactivo que se le entrega al paciente, que tiene un vástago de plástico que se desenrosca, se introduce dentro de la materia fecal 2 o 3 veces, como pinchándola, y se vuelve a meter adentro del frasco, se agita un poco como para emulsionarlo, y es muy pequeño, tiene el tamaño de una ampolla de inyección cualquiera, y se guarda en heladera hasta 7 días y se lleva al médico o al laboratorio para que lo lea, porque en realidad es muy fácil lectura y es alta sensibilidad. Se estima que un 20% de esos test positivos en pacientes que no tienen sangrado tengan factores de riesgo adicionales o no,
pueden contener no tanto el cáncer de colon, sino más bien su predecesor, que en la mayoría de los casos es el pólipo. El pólipo es una lesión benigna del colon, y el propósito, en realidad el propósito se define como el objetivo no confeso, digamos. El propósito es detectar el pólipo, porque es la lesión benigna y se puede extirpar fácilmente. Si ese pólipo uno lo deja en el transcurso de 8, 9, 10, 12 años, porque crece muy lentamente, termina transformándose en un cáncer de colon. La población se estructura, desde este punto de vista predictivo de riesgo, en 3 grupos. Hay un 10, un 15% que tienen cánceres hereditarios, es decir, que hay 2 o más personas en relación de primer grado de consanguinidad, digamos, de grado parental, que tienen cáncer de colon, y ese paciente puede tener un cáncer de colon hereditario. Eso lo tiene que consultar con un asesor genético. Después, el 60-70% de la población no tiene ningún tipo de riesgo de antecedentes familiares. Sin embargo, ese grupo, que es 60-70% de la población, es el que aporta, justamente porque no tiene riesgo, no está motivada para la consulta, y es la que aporta mayor mortalidad a la estadística, porque muchas veces no ha sangrado el cáncer de colon ni el pólipo, mucho menos. Entonces, digamos, no hay que confiarse en eso. Esto es lo mismo. Bueno, hay que vencer otras cosas que son culturales también, ¿no? O sea, este tema, como pasó con el cáncer de próstata. Doctor, y ese elemento que usted dice que es muy fácil de adquirirlo, de pedirlo, ¿eso se vende en una farmacia? ¿Cómo se puede encontrar eso? No, eso uno tiene que pedirle a su médico de cabecera que le pida test de sangre oculta en materia fecal, ¿sí?, por método inmunistoquímico o inmunocromatográfico. Pues sí, te vuelvo a repetir el que es específico. Claro. Los otros tienen un alto porcentaje los otros métodos tienen un alto porcentaje de falsos negativos y positivos, sobre todo positivos. Eso se lo tiene que pedir al médico. Hay laboratorios que hacen que están especializados para eso. Claro, yo entiendo lo que dice Rodolfo, es decir, no es como el Evatex, que vos hacés referencia que vas a la farmacia, claro, y decís, me das un tubito para hacerme la prueba. Yo me refería al Evatex en términos de la facilidad. No, por eso, pero lo que entendió Rodolfo y entendí yo era que vos podías ir a la farmacia y pedir. Eso lo hace un laboratorio. Lo hace un laboratorio, o lo puede hacer hasta un médico, porque verdaderamente entiende de qué se trata. Pero obviamente, digamos, son los laboratorios en lugares alejados donde no hay laboratorios disponibles. La provincia ha implementado entrega de este tipo de tiras para que los médicos de familia, los médicos de cabecera que no tienen laboratorio cerca, puedan hacer la lectura del mismo. Eso está acompañado de un instructivo, digamos, de cómo tiene que recolectar la muestra y cómo tiene que traerla, ¿no es cierto? Pero cuesta muchísimo que la población médica incorpore culturalmente, no tiene que ser ni gastroenterólogo, no, clínico, cirujano, el ginecólogo que pide, digamos, la mamografía o pide el Papá Nicolau, tiene que ponerlo. Nosotros hemos logrado poner en las boletas de una, lo puedo nombrar, AISAM, una frase que dice: el cáncer de colon se puede prevenir y curar. Si tenés 50 años o más, hacete el test de sangre oculta en materia fecal. Y eso es muy importante, sea positivo o sea negativo. Si es negativo, lo tiene que hacer todos los años. A veces hasta 2 veces por año es recomendable en algunas partes. Pero si es positivo, ya desencadena una serie de procedimientos que pueden confirmar o no que tiene algún problema de riesgo o no. A lo mejor está sangrando por otra cosa. ¿Por algún bife que se comió? No, justamente porque es muy sensible a la sangre humana. O sea, vos podés comer cualquier tipo de alimento el día previo y si la persona no está sangrando, va a dar negativo. Nos quedamos sin tiempo. Sergio, muy ilustrativo, quedaron muchas preguntas, porque yo uno de los puntos que quería tratar también era el tema de la alimentación. Si sabemos o no comer los mendocinos, bueno, lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Te agradecemos mucho que nos visites. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, y creo que
los espacios de difusión pública, digamos, voy a decir una cosa que a lo mejor lesiona el perfil del periodista, ¿no? O sea, en vez de ocuparnos tanto los escándalos de las parándulas, debiéramos, por lo menos, no digo no dedicarnos, no que no se dediquen a eso, pero por lo menos dedicarle un poco de tiempo a la salud de las personas, porque me parece que es una difusión saludable para todo el mundo. Por eso nosotros nos ocupamos de estos temas. Exactamente. En este espacio, que son 30 minutos en un prime time importante de la radio, en un horario central, donde no solamente la política, sino todo esto que tiene que ver con la sociedad y la vida de todos los mendocinos nos preocupamos. Así que bueno, nosotros estamos haciendo punta en algo que, como vos decís, hay que hacerlo. Visión Radio, para eso. Exactamente. Es el objetivo. El objetivo. Bueno, Rodolfo, hasta mañana. Hasta mañana, que la pases bien. Gracias, chao, hasta mañana. Estás escuchando Visión Radio, solo por la radio que te gusta.